Chile puesto en un trance histórico. Nuestro país en el próximo semestre enfrentará sucesos relevantes. En julio debiera comenzar a sesionar los delegados constituyentes y que constituye el hecho político más importante para nuestro país. Quizás le tomará un tiempo ponerse de acuerdo en el reglamento y en elegir al o la presidenta y vicepresidenta de la convención. En ese mismo periodo, el actual Congreso, que goza de un descrédito gigante, seguirá funcionando de la misma manera como lo ha hecho en los últimos años. Los partidos políticos, que al parecer no logran superar el 3% de adhesión ciudadana, se habrán lanzado a la carrera política tanto por alcanzar la presidencia de la República como elegir diputados y senadores. Y aunque al pueblo poco le importa en la hora actual el proceso electoral de los próximos meses, llegará el momento en que deberá pronunciarse. Hoy está más concentrado de sobrevivir a la crisis sanitaria y a la crisis económica, que distraído en, por ejemplo, la contienda de primarias para definir los eventuales candidatos a la presidencia. Es tal el nivel de desconexión de la clase política con el país real que hoy, después de haberse bajado 2 o 3 candidatos, aún hay 10 candidatos a la presidencia que buscan ser elegidos tanto en la derecha como en la oposición en el proceso de primarias para enfrentar las elecciones. Quizás resulte prematuro señalarlo, pero en la medida que avancen las semanas será imposible no referirse a la dualidad de poderes que se presentará entre el poder entregado a la Convención Constitucional por el pueblo, llamémosle por ahora poder constituyente, y el poder constituido, entiéndase el Ejecutivo y el Legislativo, absolutamente desacreditado. Es por ello que señalar que estamos en un trance histórico no parece ser grandilocuente. Es una realidad al que la movilización del 18 de octubre arrojó como consecuencia. Todo lo que estamos presenciando, todo lo que estamos viviendo desde el punto positivo, es decir, de los cambios que se vienen, son consecuencia de ello. Y lo negativo, por cierto, es la existencia de un gobierno incapaz que profundiza la miseria de nuestro pueblo. Veamos lo que está pasando en materia de ayuda a los sectores más desprovistos. El gasto mediano de un hogar de 3 personas es de 970.000 pesos. El gobierno propone un ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, de 380.000 pesos, equivalente en la línea de la pobreza. Según ha señalado en un cuadro comparativo hace pocos días Fundación Sol, sobrevivencia no es lo mismo que suficiencia. Esto último relacionado a los principios que debieran orientar toda política pública. Y agrega, una renta básica de emergencia debería cubrir al menos el 70% del gasto mediano. De igual manera, el gobierno ha propuesto un aumento del salario mínimo de 10.500 pesos, que representa un aumento de solo el 3,2%. ¿Cuál es el argumento sostenido permanentemente por los ministros de Hacienda de este y de los anteriores gobiernos? Es que los recursos son escasos y que para gastos permanentes se requiere de ingresos permanentes. Que en el caso actual, el aumento del salario mínimo sería un descriterio en estos momentos, pues muchas de las pymes no podrían soportar un aumento del costo salarial y por tanto, muchas de ellas quebrarían. Argumento recurrente por los jefes de finanzas de los últimos 30 años. Y aunque ese argumento no deja de tener sentido en el marco de la actual crisis económica, entonces hay que responder la pregunta de cómo resolvemos la demanda de la ciudadanía que lo está pasando muy mal y cómo hacemos para que las personas puedan cumplir realmente con el confinamiento y se pueda así bajar los índices de contagio que son alarmantes. Pues bien, hay alternativas que este gobierno prisionero del dogma monetarista, avalado además por los consejeros del Banco Central que representan el cuoteo político, no quiere implementar. Por ejemplo, hacer uso inmediato de los fondos soberanos. Más de 18.000 millones de dólares tenemos entre el Fondo de Estabilidad Económico-Social y el Fondo de Reservas de Pensiones. Además, hay un margen suficiente para que el Estado se endeude. Chile tiene una deuda en relación al Producto Interno Bruto alrededor del 33%.
En los años 90, Chile alcanzó más del 43%, es decir, más de 10 puntos de la actual deuda pública. Durante la crisis sanitaria mundial, todos los países han aumentado considerablemente su endeudamiento respecto a su producto. Por ejemplo, para comparar, Chile durante la crisis ha aumentado su deuda solo en un 4,3%, Croacia en un 14,4%, Argentina en un 12,8%, España en un 21,6%, Estados Unidos en un 19%, Canadá en un 31%. Esa es la realidad de los países que han recurrido al endeudamiento para enfrentar las contingencias de la crisis. La otra forma más concreta es aumentar los impuestos de forma que el Estado recaude más recursos y pueda enfrentar las consecuencias de esta crisis. Pero también se oponen a una nueva política tributaria y se han opuesto por estos últimos 30 años. Es decir, este gobierno no quiere utilizar los fondos soberanos, no quiere aumentar la deuda pública y tampoco aumentar los impuestos a los sectores más ricos de este país. ¿Y quién paga eso? El pueblo, especialmente los sectores de ingresos medios y los más pobres. De allí que se hace necesario generar más presión contra este gobierno incapaz, contra este gobierno indolente, pues las consecuencias de su porfía, amparada en ese dogma que los sectores del gran empresariado aplauden, puede llevar a un colapso total a nuestro país, con mayor hambruna, con mayor cantidad de muertes y con un aumento galopante de la pobreza extrema en nuestro país. El tránsito histórico, entonces, deberemos resolverlo antes que termine el año, apelando a la inteligencia de millones de compatriotas que este 15 y 16 de mayo decidieron confirmar lo expresado en el plebiscito del 25 de octubre, derrotar a la derecha y a la ex concertación, o como se les ha llamado, los partidos del orden, para abrir el país a una nueva época, a una nueva historia de mayor justicia social que ponga el foco en el nuevo Estado, uno solidario que acabe definitivamente con el individualismo y el negocio de una vez por todas. Hola amigos, hola amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, @canal.social, como todos los viernes debate social. Bueno, de regreso con nuestra querida compañera Miriam Campuzano, que estuvo 2 semanas fuera del programa, y bajo la dirección de nuestra querida compañera Ana Muga Sáenz. ¿Cómo estás, Miriam? De regreso. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, fueron en realidad 3 porque nos topó, nos salimos como un feriado ahí intermedio. Pero bueno, feliz de compartir este espacio que nos abre esta gran radio, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, a quienes pretendemos llevar la voz de los trabajadores sencillos y comunes. Yo soy representante de los trabajadores de Walmart, de un pequeño grupo, y aquí estamos, pues, viendo lo que pasa en la contingencia nacional, en este Chile que se niega a cambiar a pesar de que los resultados de la Convención Constitucional fueron arrolladores, gratamente para las mayorías. Me quiero quedar con algo que dijiste respecto a Fundación Sol. No es lo mismo sobrevivencia que suficiencia. Y creo que eso grafica claramente lo que el pueblo de Chile le ha querido decir a este gobierno que se niega a dar soluciones reales, que manifiesta su lado verdadero, esa prepotencia, esa calidad de empresariado verdugo que solamente ve su fondo, su latifundio, su empresa, sus ganancias, y no es capaz de sacar el lado humano ante tremenda contingencia. Es uno de los países que ha tenido la fuerza militar más de 1 año en la calle, y que ya los pobladores no pescamos en buen chileno las medidas de ellos, del toque de queda, que lo suben, que lo bajan, que el fin de semana, es todo improvisado. Y bueno, decir que Chile dijo claramente en aquellos resultados, no queremos los políticos tradicionales, ya no son 30 pesos, fueron más de 30 años que nos tuvieron sometidos, y sacó la voz. Y ahora se presenta un nuevo escenario, un escenario que no va a ser fácil, que va a ser difícil, pero que nos abre una ventana para que nos entre un rayo de luz a este Chile tan desigual. Así es. Mira, yo creo que es relevante subrayar lo que acabas de decir. Sin perjuicio de eso, creo que también tenemos que ser rigurosos con la verdad, tratar de aproximarnos a la verdad.
Y cuando criticamos a este gobierno por la, yo diría, terquedad, por la manía de no aumentar el gasto público, no aumentar, perdón, el endeudamiento público para abordar la crisis, no recurrir a los bonos soberanos que tenemos en el exterior, no aumentar la política tributaria, no es exclusivo de este gobierno. Para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, este gobierno y sus ministros de Hacienda no son distintos a los gobiernos cuyo ministro de Hacienda, como Rodrigo Valdés, del gobierno de Bachelet, o el primero que tuvo, Andrés Velasco, o Nicolás Izaguirre, Ricardo Lagos, son lo mismo, absolutamente lo mismo. Hoy día que están en la oposición hablan de aumentar el gasto, pero cuando eran gobierno, respecto al salario mínimo, fueron mucho más, yo diría, descarados, especialmente Nicolás Izaguirre y Andrés Velasco. Bueno, ni hablar de el señor Rodrigo Valdés, que es el representante de las AFP. Entonces creo que en eso hay que ser absolutamente coherente. Sí. Sí. Me parece bien, bien lo decías, la gente dijo no más estos partidos de siempre, no más estos partidos tradicionales, la manera de hacer política en Chile. Chile urge un cambio y urge un cambio ahora. Esperemos que ese cambio se vaya a dar paulatinamente. Sin embargo, también nos alarma el pensar que estos mismos partidos están más interesados el día de hoy en la carrera presidencial que en el mismo proceso constitucional, cosa que no se entiende. No se entiende que estén los egos peleando allí, quién va, quién no va, si primario o no primario, cuando lo que debe reinar en este momento es el proceso que se avecina y cómo llenamos de insumo a aquellas personas constituyentes elegidas por las mayorías. Sí, bueno, ahora sí, me parece bien. Creo que lo importante hoy día es que la ciudadanía comprenda que estamos enfrentando un proceso de cambios relevante para la historia de nuestro país, pero además soplan vientos positivos, porque el resultado de la semana pasada, antes pasada, hay que mirarlo con sentido positivo. El pueblo habló, la derecha fue reducida a su expresión real, 20%, y la ex concertación, que forma parte también de las políticas de un modelo absolutamente desigual, también fue derrotada. Creo que eso es lo importante y surge nueva fuerza, que como es lógico, desorganizada aún, pero con muchos matices, pero lo importante es que la soberanía se está expresando y ahora depende de cada uno de nosotros contribuir, hacer efectivamente cierto esta metáfora que se usaba de rodear la convención. Eso, rodear la convención, implica en el fondo vincularnos activamente con los constituyentes de forma tal transferir insumos. Una cosa que quería plantear, Miriam, que antes que vayamos a la pausa, es el tema de lo que está ocurriendo en Colombia. Se habla de que la Fiscalía de Colombia habla de que hay más de 129 personas desaparecidas. Hay algunas ONG que señalan que son muchos más de 200. Y el gobierno señala que hay un solo desaparecido. Bueno, estamos frente a la prolongación de la mano asesina del expresidente Uribe, Álvaro Uribe, el que asesinó a una cantidad impresionante de dirigentes sociales. Y Duque en la continuidad, el amigo de Piñera. Es decir, estos Bolsonaro, estos Duque, estos Piñera que han, yo diría, cometido las más grandes aberraciones y agresiones al pueblo. Así que bueno, nuestra expresión de solidaridad a todos nuestros hermanos colombianos y colombianas que sufren desgraciadamente mucho más que nosotros la represión brutal de este gobierno incapaz de Duque. Así es, toda la solidaridad y apaña, entendemos la lucha de los pueblos, que es a nivel regional, que se está levantando esta ola, porque las desigualdades y el abuso contra las mayorías ya es insólito, nunca antes visto. Nos vamos a un corte comercial con la canción Señor Matanza, de Manu Chao, y estamos a la vuelta con un tremendo compañero de luchas. Rodrigo Mundaca, sí. Muchas gracias a todos nuestros auditores por esperarnos este pequeño break, por su audiencia en este espacio debate social, como cada viernes en Radio Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a Rodrigo Mundaca. Él es ingeniero agrónomo, activista del acceso al agua como un bien público y también como un derecho humano. Es vocero nacional de Modatima, movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Hoy recién electo, gracias al voto popular de muchas y muchos, gobernador electo por la región de Valparaíso. Bienvenido, Rodrigo. Luis Mesina y yo
te brindamos este espacio para que nos cuentes cómo fue esta experiencia. Sí, así Luis. es. Bienvenido, bienvenido Rodrigo, un gran abrazo. Y bueno, cuéntanos cómo estás. Bueno, primero darle las gracias a la Radio Universidad de Chile, al espacio de ustedes, particularmente a Lucho Mesina, con el cual soy amigo, somos compañeros, a la Miriam también, a la Anita Muga, que está por ahí atrás, los controles, perillando, como dicen los cabros, así que aprovechar de saludarlos con mucho cariño, mucho afecto. Bueno, en fin, la verdad que han sido días súper vertiginosos, que partieron los días previos al 15-16 de mayo, después de una campaña larguísima, estuvimos 10 meses en campaña, partimos en agosto, nos sometimos a un proceso de primaria dentro del Pacto Frente Amplio como Modatima, manteniendo nuestra autonomía, nuestra independencia, y de ahí en más continuamos, tuvimos una campaña brutal de 10 meses en una región que es extraordinariamente heterogénea territorialmente, con territorios insulares, costa, campos, ciudades, 38 comunas, 8 provincias, la región más grande y más importante después de la metropolitana. Así que estuvimos muy intensamente desafiados, trabajando muy intensamente, más allá de los pronósticos de los agoreros de siempre, como el Pepe Out o Marcos Moreno, que una semana antes del 15 y 16 de mayo señalaban que iba a haber una segunda vuelta, en el caso de Out, señalando que había una segunda vuelta a Valle y nosotros, y en el caso de Marcos Moreno, un analista clásico de la concertación, señalando que iba a haber una segunda vuelta a Millones Valle y que la región de Valparaíso no iba a votar por radicales como nosotros, sino que iban a votar por los moderados de siempre, y asignándonos mucho valor en las redes, pero desconociendo absolutamente el trabajo comunitario de nuestra organización. Y esos fueron los días previos, ¿no? De ahí Francisco Vidal, Heraldo, bueno, muchos concertacionistas opinando con lo que iba a pasar en la región de Valparaíso, asignándonos nulas posibilidades, pero al final lo que prevaleció fue el voto comunitario, territorial, los largos años que hemos trabajado también en la región de Valparaíso. Si nuestra organización surge acá, tiene más de una década de batalla en los territorios, en las comunidades, y finalmente los 300.000 votos son precisamente prueba de aquello. Pero no solamente eso, porque de repente la prensa nos pregunta por la gobernación regional, estamos contentos sin duda en una elección democrática que por primera vez se realiza en Chile, pero también decirles, Luis, Miriam, Ana, que nuestra organización sacó 4 constituyentes también. Sacó 4 compañeras constituyentes, sacó en el 5 a la Ivana Olivares, en el 6 a la Carola Vilches, que es la única geógrafa del proceso y que es compañera del origen de Modatima. De eso nos gustaría que nos dieras tu visión breve. ¿Qué te parece esta heterogeneidad que se da en la asamblea, donde la gente popular logró tremendo avance? Y que hayan quedado gente Modatima, obviamente, que es un aliciente para seguir en esta batalla tan desigual. ¿Qué opinión te merece esta composición? O sea, hoy día cuando, lo han dicho muchos analistas, ¿no? Hoy día cuando uno mira la composición de las y los constituyentes, sin duda que los grandes perdedores son los 2 bloques que han estado al frente del Estado desde el año 1990 en adelante, ¿no? Es una derrota categórica para el Pacto Chile Vamos, una derrota categórica para la concertación. Cuando hoy día Chile Vamos, que quería ejercer el poder de veto, tiene solamente 37 constituyentes, Apruebo Dignidad tiene 28, la Lista del Pueblo tiene 27, Unidad Constituyente tiene 25, Pueblo Originario 17, Independientes No Neutrales 11 y los demás independientes 10. Por tanto, ese poder de veto que quería ejercer la derecha no lo va a poder ejercer porque no tiene el tercio precisamente para impedir los avances que todos esperamos y anhelamos estén consagrados constitucionalmente, y por tanto son los grandes derrotados. Creo también de que, a propósito de tu pregunta, no son pocos los analistas que dicen que el 15 y el 16 de mayo hubo un tremendo terremoto, y su epicentro fue la región de Valparaíso, porque la región de Valparaíso, en el 6 y en el 7, en los distritos 6 y 7, se escogían 8 y 7, porque en el 7 había un escaño reservado, se escogían 15 constituyentes. Y en la región de Valparaíso, 8 de 15 constituyentes pertenecen al Pacto Apruebo Dignidad y de la Lista del Pueblo. Ahí está la Tania Madriaga, la Camila Zárate, la María José Oyarzún, Jaime Baza, Carolina Vilches, Mariela Cerey, Lisette Vergara y Cristóbal Andrade.
puros compañeros con los cuales con gran parte de ellos nos tocó compartir durante la campaña, y por tanto eso nos tiene súper contentos. Y como ya decía, nuestra organización sacó compañeras constituyentes en el 5, en el 6, en el 23 y en el 27, y por tanto, evidentemente, hoy día hay un rebaraje del cuadro político en el país, y por tanto, los otrora administradores eternos del Estado son los grandes perdedores, tanto Chile Vamos como la Concertación. Sí, oye, Rodrigo, bueno, sin ninguna duda hay que felicitar el tremendo triunfo de Moatima, especialmente en la persona tuya. Creo que se instala a lo largo del país este reconocimiento, una lucha tan trascendental, tan importante para la vida de nuestro planeta, creo, porque tú te has convertido, yo diría, en el símbolo de quienes pretenden recuperar este bien de uso público, este bien natural, que desgraciadamente ha sido privatizado en los últimos tiempos, y creo que es la mejor expresión de que en Chile está en pugna esta disputa, esta controversia entre lo público y lo privado. Este país, muchos ya lo han dicho, es uno de los países que tiene la derecha más recalcitrante del mundo. Una derecha que no se resiste a pesar de la derrota del día domingo, una derrota pero avasalladora, sigue insistiendo en mantener el poder, el predominio en un debate que debiera más bien guardar silencio. Y es relevante el hecho de tu elección tan contundente, que echó abajo todas las proyecciones, los pronósticos de esta gente que ha profitado, como este Pepe Out, que sigue siendo invitado a la televisión después de no haber acertado absolutamente nada. Decía que uno o dos constituyentes a lo largo del país podrían pertenecer a los movimientos independientes. 1 o 2. Y un tipo que no tienen pudor esta gente. Aunque hay que decir de paso que los medios de comunicación también cometen una falta, porque son parte de lo que hay que quizás abordar en este proceso constituyente, porque siguen reproduciendo con esta gente la política de la mantención. Entonces yo estoy muy contento por el caso tuyo, pero Moatima también. Entonces el movimiento Moatima adquiere una relevancia. Yo quería preguntarte lo siguiente. En declaraciones posteriores, tú señalaste que Valparaíso tiene urgencia y que tus esfuerzos estarán en consagrar este derecho, bueno, el derecho a la vivienda digna, al agua, al alimento, y 2 principios transversales, democracia directa y participación. Y además que tú también te has sumado muchas veces a nuestra demanda por un sistema de seguridad social. Eres parte también de nuestra demanda. La pregunta es, ¿cómo crees tú hoy día, con un poquito más de calma quizás en estos días, cómo crees que logrará estos cambios, Rodrigo? Bueno, sin duda, a propósito de la caracterización que estaba señalando de la derecha, ganamos el 16 de mayo y el día 17 ya estábamos inmediatamente en una colisión con el intendente designado, que es Martínez, ¿no? Exacto. Porque en las postrimerías de su mandato como intendente, en esta figura ya rancia, obsoleta, en las postrimerías de su condición de intendente, le metió suma urgencia en el Consejo Regional y se aprobó un convenio de programación con Carabineros por 24.000 millones de pesos, Lucho, y que compromete el ejercicio presupuestario y lo compromete en 6.000 millones de pesos desde el año 2022 hasta el año 2025. Y nosotros le habíamos señalado públicamente que nos parecía muy impropio que en las postrimerías de su mandato se comprometieran recursos públicos vía FNDR que en la práctica condicionan y maniatan el ejercicio presupuestario del gobernador democráticamente electo. Sin embargo, el proyecto lo impulsaron, lo aprobaron y ese convenio de programación va a empezar a fungir desde el 2022 en adelante. Pero fíjate que está pasando lo mismo en la región de Aysén. A mí me llamó la gobernadora electa también en Aysén, que fue una de las 3 gobernaciones que pasaron inmediatamente, ganando en primera vuelta, y el intendente de esa región está haciendo exactamente lo mismo. Y eso responde precisamente al intento de sabotear el proceso de descentralización, condicionando la iniciativa presupuestaria de los gobernadores democráticamente electos. Y por tanto, con esa figura, Lucho, va a haber que convivir, porque el delegado presidencial es una figura que se crea al alero de la elección del gobernador regional, y él es el que se queda coordinado con Interior, por ejemplo, él es el que se queda en el auxilio de la fuerza pública, coordinando la fuerza pública y vigilando el gasto y el funcionamiento de los servicios públicos. Y también hay un consejo regional en Valparaíso en particular,
donde las bancadas mayoritarias son las de RN y la ADC, pero además en materia de equidad de género, a propósito de las compañeras que están acá, 22 consejeros son hombres y solo 6 son mujeres. Y por tanto, evidentemente, estos 7 meses que van a haber desde el 14 de julio hasta el cambio de mandato, van a ser complejos, van a ser difíciles, porque va a haber que convivir con un consejo regional que mayoritariamente estuvo con la opción de Manuel Millones, que fue a quien enfrentamos en la campaña, y también con Aldo Valle, muchos de ellos también, y por tanto va a ser complejo. Ahora, evidentemente el gobernador también, Luis, el gobernador regional tiene funciones súper específicas y Sí, re es importantes. probable, Rodrigo, quizás este tema que tú develas, que mucha gente no ha logrado dimensionar porque este es un cargo nuevo. El gobernador democráticamente electo es primera vez que lo tenemos en nuestra historia. Sí, Y por lo claro. tanto, todas estas contradicciones, por ejemplo, el delegado presidencial, debiera ser parte del debate, de profundizar la democracia. Y qué mejor que en este proceso constituyente todo esto quede al descubierto de forma tal que la propia Constitución repare esta controversia que es absolutamente antidemocrática, porque le asigna un poder a un presidente en detrimento de la expresión democrática, de la soberanía que te eligió con una cantidad impresionante de votos y que trata o intenta de maniatar el normal desarrollo de un programa que tiene como propósito democratizar y mejorar la vida de la gente. Sin, aquí no hay absolutamente nada desmedido. ¿Si te A parece que el propósito, proceso constituyente tiene que tomarlo? a propósito de eso, con Jaime Baza, que fue uno de los constituyentes más votados en la región de Valparaíso, en el 7, con Tania Madriaga de la lista del pueblo, que también es una constituyente electa. Bueno, con todo en general hemos compartido la necesidad de que el proceso constituyente, Luis, coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Porque el proceso de descentralización es un punto de partida, no un punto de llegada. Es como hemos dicho metafóricamente desde el inicio, es un niño con dientes de leche. Tiene funciones, pero tiene competencias súper acotadas. Y en materia de funciones, claro, tiene funciones administrativas, normativas, presupuestarias, de planificación y de coordinación, pero en materia de competencias tiene pocas competencias derivadas del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Economía, pero nos faltan competencias en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Ciencia. Hoy día ese desafío de tener más competencias es un desafío que tiene que ver fundamentalmente con la forma en la cual se inicia este proceso de descentralización súper tutelado, súper apañado, protegido, condicionado, porque además fíjate que en el mes de septiembre y octubre del 2020 se presentaron 2 proyectos de ley en el Congreso, un proyecto de ley que tenía que ver con un mecanismo eficiente y expedito de transferencia de competencias y también de resolución de conflictos cuando se dé conflictos de criterio entre el delegado presidencial y el gobernador regional, es decir, un mecanismo de resolución de controversias. Y también se presentó un segundo proyecto de descentralización fiscal. Y esos proyectos, estando un mes y medio de asumir, son completamente insuficientes, llegaron a destiempo, a un mes y medio de asumir, el mecanismo de transferencia de competencia no está resuelto la resolución de controversias con el delegado presidencial, ¿quién lo resuelve? ¿Lo va a resolver el Contralor? ¿Lo va a resolver algún ente distinto? Y en materia de descentralización fiscal, tampoco el proceso de descentralización no requiere de nuevos fondos, más recursos, sino que requiere de una descentralización fiscal efectiva y eficiente a propósito de implementar y votar una ley de rentas regionales que esté territorializada de manera tal de que las empresas que explotan recursos naturales en nuestros territorios dejen los tributos en nuestros territorios. Por tanto, evidentemente, esas iniciativas de ley que se presentaron el año pasado, en septiembre y en octubre respectivamente, todavía no se votan en el Congreso, todavía no se discuten, y a eso me refiero cuando este proceso es un proceso que está como, si lo decimos en términos automovilísticos, está con freno de mano, ¿no? Lo tienen con freno de mano, tratando de condicionarlo, tratando de limitarlo, y por eso el proceso constituyente es muy importante para precisamente colocar en la centralidad la descentralización efectiva, porque mientras no haya descentralización efectiva y esté subordinado este proceso todavía
a la mirada del nivel central va a seguir siendo insuficiente. Piensa lo siguiente, el gobernador electo no designa a los secretarios regionales ministeriales, por ejemplo. Los CEREMI siguen siendo designados del nivel central, cuando deberían designarse con criterios de territorialidad, de pertinencia, de competencia en los territorios. Y los CEREMI los van a seguir designando en Santiago. Entonces, evidentemente hay un desafío que es tremendo, pero también creo que hay una fortaleza, y la fortaleza es que al ser un punto de partida y no un punto de llegada, el tener una autoridad regional que cuente con un capital electoral como el que nos premió a nosotros, y lo digo con muchísima humildad y sencillez, significa también tener un actor político en el territorio que va a tener un parlante que antes no tenía, porque va a tener competencia, y muy a pesar de la derecha y de los sectores conservadores del país que quieren transformar al gobernador regional en una suerte de autoridad administrativa, por el contrario, va a ser una autoridad, va a ser un actor político súper relevante en todas las regiones del país, precisamente por el tema de los votos que lo van a acompañar, ¿no? De ese ejercicio democrático previo. Rodrigo, yo te escucho y no puedo más que ver la antagonía que existe entre la dedocracia, cuando tú hablas del delegado presidencial que es elegido dedocráticamente, versus la democracia que te respalda a ti con la tremenda votación que obtuviste en este cargo. ¿Cómo piensas tú entonces que será tu relación con este delegado presidencial? ¿Cómo vas a interactuar entendiendo que eres un tipo con el que se puede llegar a tener una conversación sana? En este espacio, ¿cómo se van a enfrentar también con el Consejo de la Sociedad Civil Regional? O sea, hoy día con Martínez, que es el intendente actual, tenemos que hablar inmediatamente sobre el ARI, el Anteproyecto Regional de Inversiones del 2022, que ya se tiene que cortar ahora en el mes de julio, antes de que asumamos de este año. Tenemos que hablar sobre el tema de los trabajadores. Hay trabajadores que van a tener que asumir la delegación presidencial, pues son trabajadores que funcionan en el gobierno regional, pero son asesores, jefes de gabinete del delegado presidencial que va a ser Martínez, que sigue siendo él. Y tenemos que también discutir en torno a dónde vamos a funcionar físicamente, ¿no? Porque el actual intendente, a pesar de que no es una discusión, probablemente no es una discusión de fondo, pero sí es simbólica, él funciona en el piso 19 de la intendencia y teóricamente deberíamos nosotros funcionar en los pisos inferiores. Y a pesar de que no es una discusión de fondo, pero sí es simbólica y es factual, ¿no? Porque políticamente lo factual también pesa. Dicho esto, sin duda que utilizando una categoría de la dialéctica, vamos a tener una relación de unidad y de lucha. Y digo eso porque seguramente vamos a concordar cuando lo que esté en la centralidad sea el bien común y la vida digna de las personas en la región de Valparaíso. Y por cierto que no vamos a concordar cuando hoy día la mirada del delegado presidencial siga siendo profundizar las desigualdades o favorecer precisamente a los sectores dominantes y los sectores ricos de la región. En eso no vamos a concordar y por tanto cada vez que no concordemos tendremos la fuerza y la fortaleza y la capacidad precisamente de comunicarlo. En estos minutos, las funciones y las competencias del gobernador regional están súper determinadas, están súper acotadas, y las funciones del delegado también son bastante específicas. Por tanto, vamos a tener ámbitos de acción en los cuales no nos vamos a topar y ámbitos en los cuales sí nos vamos a topar desde el punto de vista presupuestario, administrativo, probablemente, y eso hay que resolverlo a la brevedad. Vamos a intentar, por cierto, utilizar buenos argumentos, persuadir, entregar los argumentos que dicen en relación con un programa de gobierno regional que fue finalmente lo que se escrutó y se debatió, y por tanto vamos a tratar de persuadir, pero sin duda que vamos a ejercer todas nuestras prerrogativas y vamos a ejercer todas nuestras facultades para poder materializar de manera exitosa el gobierno regional que encabezamos y que también encarnamos. Sí, mira, que importante esta información, Rodrigo, porque creo que en la medida que la ciudadanía vaya tomando nota, tomando conocimiento respecto a las profundas contradicciones que hay en este sistema, porque de paso hay que decir que cuando salió esta norma que permitió la existencia de los gobernadores, la elección, fue un tironeo entre la concertación, una disputa, como todas las normas que han salido, una suerte de Frankenstein político, porque no tienen a veces mucho sentido, no tienen pie ni cabeza. Entonces esto es relevante para los efectos del proceso constituyente porque aborda un tema que tú lo esbozaste en el relato, que dice relación con la descentralización.
tú recorriste todas las comunas, entiendo, gran parte de las comunas de la región, no sé si todas, porque es un territorio demasiado extenso. Nos faltaron solo las insulares por el tema de COVID y Claro, por el tema de recursos, o sea, no y pudimos llegar ni a recursos, Juan Fernández ni a Pascua. me imagino, me imagino. Oye, pero mira, qué importante esto porque en el debate constituyente debiera estar, y nosotros lo habíamos planteado, el tema de la descentralización, es decir, qué tipo de Estado es el que queremos diseñar, definir. Y esta discusión no es menor porque con Salazar, por ejemplo, con Gabriel Salazar y con algunos otros historiadores hemos estado debatiendo respecto de acabar con el Estado unitario, este Estado oligárquico que durante 100, 220 años ha permitido que la oligarquía defina la política a nivel nacional en el norte y en el sur de Chile, sin conocer en realidad cuáles son las problemáticas y generando además una casta que se reproduce permanentemente en esta zona y que impide el ejercicio democrático. Y mira, ¿por qué te digo esto? Porque la descentralización implicaría quizás pensar y imaginar una nueva forma territorial de organización cuando tú te referías al derecho a que las patentes sean pagadas por quienes de alguna forma obtienen la riqueza en el territorio, la organización político, jurídica, económica de manera distinta. Esta era una zona que pertenecía antiguamente, estaba toda la provincia de la Concagua, la zona norte, en el norte chico. Y quizás sea relevante esto que estás planteando tú y que lo puedan plantear otros gobernadores de forma tal que se asuma como parte del debate. Y el proceso constituyente debiera reparar en la definición y el establecimiento de una autoridad que ha sido elegida soberanamente, otorgándole la mayor cantidad de poder de forma tal que pueda efectivamente actuar en la perspectiva, como tú dijiste, del bien vivir, del buen vivir de la región de Valparaíso, que tiene desafíos gigantescos. Y creo que si es la máxima autoridad, debiera tener esa potestad para coordinarse con los alcaldes de forma tal, recuperar Valparaíso para todos, porque Valparaíso también nos pertenece a nosotros los que somos de Santiago, porque tiene un patrimonio gigantesco. Valparaíso es una tremenda región, o sea, tiene cordillera y tiene costas, y la gente piensa que Valparaíso mira el puerto, pero resulta que tenemos el Aconcagua, tenemos San Felipe, tenemos los Andes que están pegados a la cordillera. ¿Te parece que es relevante abordar el tema del Estado? A propósito, va a pasar un tema más político que tú también lo has planteado en más de alguna ocasión. O sea, yo creo que el tema de la discusión sobre el rol del Estado y las características del Estado, más allá de la conceptualización clásica, ¿no? De que el Estado tiene características de cobro de impuestos, distribución territorial y fronteras, que es la caracterización clásica. Por cierto, que es una discusión profunda, de muchísima musculatura hoy día. El tema este proceso de descentralización responde también, Lucho, a 200 años en los cuales Santiago ha sido el reino. Y han sido precisamente, a propósito de tú planteas ahí, han sido precisamente sus élites políticas, económicas, culturales y también morales, comillas, las que han determinado el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Entonces, el proceso de descentralización responde precisamente a aquello, ¿no? A esta conceptualización donde ha sido lo central, Santiago, la que finalmente ha dirimido, porque la centralización, pero además la centralización, Lucho, no solo opera desde el nivel central versus las regiones, ¿no? Desde Santiago versus regiones, sino que el centralismo también opera en las regiones. O sea, yo vivo en la provincia de Petorca, hace 20 años, probablemente un poquito más, y en la región de Valparaíso también la gran mayoría de los recursos se quedan en Valpo y Viña, pero tiene la provincia de Marga Marga, tiene San Felipe, la provincia de los Andes, tiene la provincia de Petorca, tiene la provincia de Quillota, la provincia de San Antonio, que muchas veces nos tipificamos y nos caracterizamos como el patio trasero de la región de Valparaíso. Entonces, evidentemente hay una discusión que tiene muchísima más profundidad, ¿no? O sea, está la discusión de la descentralización con el nivel central y la posibilidad efectivamente de tener un mecanismo de competencias que sea expedito desde lo central a lo regional, pero una vez hecho eso, también es muy importante que eso también sea expedito en los territorios. Y esas son discusiones que deberían estar anidadas en el proceso constituyente. Hoy día los municipios del rechazo cuentan con más de 1,5 millones, 2 millones de pesos por persona habitante año, y más de 150 comunas tienen menos de 100 lucas por habitante al año. Es decir, hoy día hay una asimetría también en términos materiales a nivel municipal que es tremendamente vergonzosa. Nosotros, fíjate, durante la campaña estuvimos planteando también la posibilidad de que los municipios
y no en asociaciones, sino que en términos individuales, porque los municipios, más de 2 municipios pueden armar empresas. Nosotros estamos planteando que hoy día deberíamos discutir en torno a una modificación de la ley orgánica de municipalidades para que las municipalidades pudieran crear también empresas, pensando en el bien común, pensando en paliar los déficits financieros, pensando también en la autonomía comunitaria, en fortalecer el tejido comunitario con una mirada desde el municipalismo que pueda precisamente emprender iniciativas de esta naturaleza. Yo creo que todas esas cuestiones son de discusión constitucional, sin duda, y no son pocos los constituyentes que nos han señalado que el tema de la descentralización es un tema, y para muchos, imagino que a ti te pasó también durante este proceso, para muchos han sido caballos de batalla súper importantes, porque finalmente desde los territorios lo que se demanda es emparejar la cancha, o sea, emparejar la cancha. En el fondo eso es dicho en términos populares. Eso sí. Así es, Rodrigo. Bueno, y volviendo a la región de Valparaíso, muy clarito, es cuando más urge en este proceso constituyente. Igual, en la región de Valparaíso está afectada por varios sectores en cuanto al daño medioambiental. Además de la sequía de Petorca, donde tú resides y sus alrededores, hay zona de contaminación extrema, como Quintero, Ventana, Puchuncaví, catalogadas como zona de sacrificio, porque eso es lo que son. Como gobernador, tú tendrás injerencia en reparar estos daños hechos. ¿Qué pasará con estas localidades? Como gobernador, ¿podrías impedir nuevos proyectos? No sé, contra el medio ambiente y las personas que se vuelvan a instalar allí. Y de paso te quiero consultar, ¿qué te parece este grupito de convencionales que tienen este conflicto de intereses porque tienen derechos a la propiedad del agua, como Felipe Arboe, como Fuad Chaín y como Bernardo Fontaine, entre otros? Bueno, a propósito de lo que tú estás refiriendo, al final es un trabajo de un compañero nuestro, ¿no? Y lo refiero y lo señalo, que es Camilo Mancilla, quien se dio la tarea precisamente de velar los conflictos de interés en materia de agua de los constituyentes electos, que es un trabajo súper certero, muy necesario también, a propósito de los conflictos de intereses y a propósito que el tema de agua va a ser uno de los temas que va a estar en la centralidad de la disputa, ¿no? Es uno de los 4 o 5 temas más importantes que se van a discutir, disputar, y probablemente va a generar mayor controversia entre quienes dentro del proceso constituyente defienden el interés privado versus quienes sostienen el agua como un bien común y como un derecho humano. A propósito de la pregunta de la región, mira, para conjugar expectativas con realidad, el gobernador regional electo no tiene la facultad de desprivatizar y desmercantilizar el agua, porque el régimen jurídico privado de agua se encuentra anidado en la Constitución Política del 80. Y por tanto va a ser el régimen constitucional, va a ser la nueva constitución la que debería derogar ese articulado el 19 numeral 24 y consagrar el agua como un bien común y hacer su acceso a un derecho humano. Pero tiene iniciativa presupuestaria el gobernador electo, y la iniciativa presupuestaria puesta en función del agua tiene que ver fundamentalmente con priorizar los sistemas comunitarios de agua potable rural, sin duda, aperturar otros sistemas comunitarios de agua potable rural cuando corresponda, priorizar recursos para la mantención y preservación de la agricultura familiar campesina, que es la que produce 1/3 de todos los alimentos que consumimos en la región. Tenemos en carpeta destinar recursos para un estudio que nos permita determinar la recuperación ecosistémica de los cuerpos de agua que hoy día se encuentran sobreotorgados, porque están todos los cuerpos de agua sobreotorgados. Y tenemos una facultad que es inmediata y que es directa, que es la fiscalización. Tenemos facultades fiscalizadoras en toda la región, y por tanto en materia de agua, esa facultad fiscalizadora tiene por finalidad que la DGA no nos siga diciendo, como nos ha dicho en los últimos 20 años, que no puede fiscalizar el robo de agua porque no tiene personal. En eso vamos a ser extraordinariamente celosos y rigurosos. Y en materia ambiental, a propósito de Quintero, nosotros junto con muchísimas otras organizaciones hemos dicho durante mucho tiempo que hay que descarbonizar la materia energética, que hay que terminar con la dependencia de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, y en ese sentido vamos a dar una señal inequívoca desde el territorio, una señal inequívoca en materia de fiscalización también, a propósito del material particulado del PM10, a propósito de la contaminación de las aguas, a propósito de la presencia de contaminantes pesados, plomo, arsénico, etcétera, que han provocado de que los niños de la escuela de La Greda se hayan contaminado ad eternum desde el año 2018 en adelante públicamente, pero desde antes también. Y por tanto en esa materia también vamos a compulsar a los constituyentes que fueron electos en nuestro territorio
a que puedan también consagrar a la naturaleza como sujeto de derecho, pero también en una facultad que tenemos nosotros directamente, que es la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sin duda en territorios como la Bahía de Quintero, donde hoy día hay 19 empresas contaminantes que han comprometido la vida de la población. No somos partidarios de la ampliación del parque industrial por ningún motivo y somos firmes partidarios de que hoy día las fiscalizaciones se realicen de manera eficiente y eficaz y que quienes contaminan paguen y paguen lo que corresponde, no estas multas que son irrisorias muchas veces, pero que además... ¿Aló? Se cayó parece Rodrigo. Sí, estaba tan buena su explicación. Bueno, vamos a darle... Esperemos unos minutos porque puede volver y quedar... Me avisa. Bueno, estamos de vuelta con el gran Rodrigo Mundaca, quien se cayó un momentito. Rodrigo, estamos atentos a tus comentarios. Lo que te estaba señalando que en materia ambiental y a propósito de que referiste la bahía de Quintero, ¿no? Quintero, sí. Ventana, Puchuncaví. Nosotros somos firmes partidarios de la descarbonización de la matriz energética. Somos firmes partidarios de que el desarrollo industrial no puede depender de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, que son principales emisores de gases de efecto invernadero y por ende responsables del calentamiento global y por ende responsables del cambio climático. Ahí vamos a ejercer todas nuestras funciones fiscalizadoras, precisamente, dado que ahí las emisiones de material particulado, de PM10, las emisiones de contaminantes, la contaminación de las aguas, de los suelos, simple y llanamente del aire, han comprometido la vida de las comunidades. En eso vamos a ser extraordinariamente celosos, pero también el contar con un cuerpo de constituyentes que se han comprometido a consagrar a la naturaleza como sujeto de derecho, también nos permite abrigar esperanza en el sentido que una iniciativa consagrada constitucionalmente y de esa naturaleza nos va a permitir precisamente también mitigar los efectos ambientales que provoca la industria extractiva en nuestros territorios. Oye, Rodrigo, mira, usaste una palabra respecto de expectativa y realidad que me parece muy pertinente usarla. A propósito del estudio que hizo nuestro querido amigo Camilo Mancilla, sí. Joven militante de Moatima, con el que hemos venido trabajando en los últimos 2 años, 3 años intensamente. Un aporte tremendo que tiene Moatima aquí en Santiago. Así es. Mira, bueno, él develó los conflictos de intereses de estos constituyentes que son escandalosos. Pero hay una cuestión que me parece fundamental. Hoy día soplan vientos favorables para todos los cambios, soplan al menos. Y tú dijiste, y que me parece relevante, este tema de realidad con expectativas, porque la gente tiene muchas expectativas. Y tenemos que ser serios, pero avanzar rápidamente. Entonces, como hay una mayoría que empuja, creo que en la constitución política no se podría entender esta constitución política si no resuelve el tema del agua, que es la demanda nacional, yo diría más de un 90%. Si no resuelve, por ejemplo, acabar con la capitalización individual y acabar con las AFP, que tú también, cuando estuvimos peleando juntos acá en Santiago. Entonces, obvio, son cuestiones fundamentales. La ciudadanía, que lo ha dicho ya un 80% categórico, lo dijo en el plebiscito el 25 de octubre, ahora lo vuelve a reafirmar. Entonces, bueno, ya la ciudadanía se ha expresado. ¿Cómo piensas conciliar esta expectativa, que a veces es muy grande, con la realidad? Porque la realidad a veces encuentra muchos obstáculos, Rodrigo. Bueno, de la misma forma que lo estamos haciendo ahora, que lo estoy haciendo ahora contigo, creo que es muy importante el transparentar lo que son hoy día las facultades, las competencias, de lo que hoy día se está discutiendo. De hecho, el día de ayer se aprobó un proyecto de ley corta en materia de competencias de los gobernadores, donde hoy día se está señalando de que va a haber un camino mucho más expedito en materia de adquisición de competencias. Se está señalando que va a ser el Contralor General de la República el que debería dirimir la controversia entre el delegado presidencial y el gobernador regional. Se está planteando hoy día la posibilidad de que sea el gobernador regional el superior jerárquico de todos los directores de los servicios públicos regionales.
Hoy día, y se está legislando, por cierto, lo hice súper atrasado, ¿no? Cuando estamos a un mes y medio, y el clásico, ¿no? Cuando estamos un mes y medio de asumir, hoy día se está legislando contra la pared precisamente por la falta de ubicuidad, por la falta de pertinencia, por la forma en la cual el proceso de centralización ha empezado a caminar, ¿no? Ahora, creo que aquí tenemos que ser súper transparentes, hay que ser súper transparentes en funciones y en competencias. En funciones son súper específicas. Vamos a administrar bienes inmuebles de la Intendencia. Funciones normativas, vamos a poder solicitar nuevas competencias con acuerdo con el gobierno regional, solicitarle al presidente en ejercicio. Vamos a poder tener funciones de planificación y por tanto formulamos el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pero también el Plan Regional de Desarrollo Turístico, por ejemplo. En materia presupuestaria somos los que formulamos el anteproyecto regional de inversiones. De nosotros depende el FNDR en la región y vamos a tener funciones de coordinación. Y eso hay que explicitarlo. Nosotros durante la campaña lo explicitamos con muchísima fuerza en todos los espacios y en materia de competencia siempre dijimos metafóricamente que esto era un niño con dientes de leche y precisamente hoy día se está legislando para tener más competencia, para tener una mayor preeminencia ante los servicios públicos regionales, ante los secretarios regionales ministeriales también. Y creo que por eso hemos sostenido, Lucho, de que es un punto de partida y no un punto de llegada. Es también la posibilidad de dar una señal inequívoca de que una autoridad regional tiene que ser un actor relevante en el territorio y tiene que ser un actor relevante en el territorio en función de las demandas de los territorios, en función de encarnar esas demandas. A mí el otro día en una entrevista en un medio, en CNN, me preguntó Matamala, usted no está coordinado con Interior, por tanto usted no tiene la administración de la fuerza pública, ¿no? Y me preguntaron, ¿y qué va a hacer cuando la fuerza pública esté reprimiendo en las calles de Valparaíso? ¿Cuál va a ser su rol? Y yo dije, voy a estar en la calle, porque ¿dónde voy a estar? No me voy a quedar en el piso donde esté, no me voy a quedar en la atalaya de la Intendencia. ¿Y qué es lo que ha sido nuestra impronta del movimiento Noma FP, del colegio de los profesores, del colegio profe, del movimiento Ucamau, de Modatima, que hemos caminado juntos tanto tiempo y que comprendemos también de que las conquistas también se alcanzan en la calle, en la institucionalidad, cierto, pero también en la calle, porque fue precisamente el movimiento social el que empujó la frontera a lo posible. Yo recuerdo nítidamente, nunca nos olvidamos cuando junto al movimiento Noma FP, junto a Ucamau, junto al colegio de profesores, acampamos 11 días entre los dos poderes, entre el ex Congreso y los tribunales, precisamente presionando para profundizar el proceso constituyente, Qué buenos recuerdos. Presionando por la plurinacionalidad, presionando por la plurinacionalidad, priorizando por la equidad de género, presionando por la participación de los independientes, y ahí estuvimos acampando, nos quedamos a dormir ahí, Mesina, quien habla, el Mario Aguilar, la Doris González, muchos compañeros. Yo no me olvido de aquello cuando acampamos y el primer día que acampamos las fuerzas policiales nos quisieron desalojar y fuimos caminando hacia ellos y con el megáfono lo hicimos retroceder. Yo me acuerdo, yo no me olvido de dónde procedemos y por tanto exactamente. creo muchísimo Rodrigo, en eso. Sí, la pelea que se ha dado desde hace muchos años y que en estos movimientos sociales un grupo grande de mujeres son las que organizan todo esto a nivel nacional, porque no nos quedamos solo en el centralismo de acá. Bueno, Así lamentablemente nos avisan por interno que llegamos al tiempo. Podríamos estar toda la tarde hablando. Un agrado conversar y aprender de ti. Te vamos a dar un minuto para que te despidas de todos los auditores de esta gran radio de la Universidad de Chile y este espacio de debate social. No, nada más que despedirnos, reencontrarnos. Yo tengo muchísimo cariño por la Radio Universidad de Chile, siempre nos abrió su espacio cada vez que lo requerimos, cada vez que tuvimos que denunciar la persecución y la censura y las agresiones, hoy día de nuestras compañeras que están amenazadas de muerte en un escenario como este, de esta naturaleza. Pero también decir de que estoy muy contento de verte a ti, Miriam, y particularmente al Lucho, que es mi compañero, mi amigo, mi hermano. Le tenemos un cariño infinito, hemos marchado juntos, hemos estado en la calle juntos, hemos desafiado los poderes y nos hemos mantenido de pie, nos hemos mantenido erguidos. La lucha por la recuperación de los fondos de pensiones tiene una figura icónica que es la de Lucho Mesina y espero que mucho más temprano que tarde recuperemos los fondos de pensiones para los trabajadores, que es donde nunca debieron haber migrado. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo, te deseamos el mejor de los éxitos. ¿Y por qué te quisimos invitar? Porque hoy día estamos cumpliendo casi 2 años del programa Debate Social en la Radio Universidad de Chile.
Y tú fuiste uno de los primeros, ¿te acuerdas? Uno de los primeros invitados hace 2 años, antes del estallido, ¿te recuerdas? Me acuerdo, caminamos por las calles y dijimos, bueno, algo tendremos que hacer en Chile para cambiarlo. Nos tomamos un café ahí en Providencia con la Miriam, la Ana, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Hace 2 años. Bueno, y 2 años han pasado y ya tenemos este tremendo triunfo que tenemos de gobernador, una cosa insólita. Que costaba creer que lo íbamos a conseguir. Bueno, y aquí te tenemos. Así que un gran abrazo, compadre, amigo, compañero. Muchas gracias, Luis. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Abrazo, hermano. Abrazo.